Bueno, varias cosas. La primera, que evidentemente suena muy a lata, muy a plástico, ¿no? Por el hecho de que Mauricio Macri se monte en esto. Si uno desdramatiza un poco, se encuentra con que muchísimos de los que salieron a burlarse de Macri no tienen ninguna historia de peronistas, y algunos tienen una historia de peronismo de los 90 que prefieren guardar abajo de la mesa. Yo sinceramente creo, primero, que el 8 de octubre, día del nacimiento de Perón, yo en mi militancia juvenil decía, es el día del guerrillero heroico, el Che Guevara, pero como en la militancia uno compartía, yo que venía de la izquierda, compartía con muchísimos peronistas, solíamos hacer algún tipo de entendimiento, de acopla y decir, bueno, es el nacimiento de Perón, Lobos 1895 y la muerte del Che, que en realidad después se supo que fue el 9, efectivamente, como decía Jorge antes, ¿no? Lo que yo tengo claro es que la figura de Perón para el pueblo trabajador, para la gente humilde, es una figura señera, no es un talismán, es un hecho real, son derechos, es una historia que bueno, dentro de pocos días tenemos el 17 de octubre, son 70 años del 17 de octubre, tiene una vigencia como pocos movimientos políticos tienen en Latinoamérica. Cuando uno piensa en el MNR boliviano, en el APRA peruano, en el Partido Blanco uruguayo, vos pensás el varguismo en Brasil, pensás una cantidad de movimientos de arraigambre nacional de los años 40, 50, 60, y o se fueron diluyendo o quedaron reducidos a su mínima expresión, y acá te encontrás con que el peronismo tiene hoy en campaña ya no solamente a dos candidatos principales, uno secundario como Rodríguez Sá, sino que descubrimos a Macri. Me parece primero el análisis electoral, porque estamos a pocos días de las elecciones y evidentemente esto está indicando algo que no preveían ellos. Este monumento se construye por un proyecto que es del año 2013, si esto no es un invento de último momento. De Dante Gullo. No, el proyecto es de dos del PRO, y en la comisión que seleccionó, uno era Cristian Ritondo. Cristian Ritondo, sí. Y Cristian Ritondo y Dante Gullo compartieron el tribunal o la comisión que recibía los proyectos de los artistas, y salió premiado que hizo un Perón de 5 metros. Hasta ahí, digamos, fines de 2013, principio de 2014, estaba pensado para inaugurarse el 1 de julio de 2014, a 40 años de la muerte de Perón. Sí. Bueno, por algún motivo se postergó. Y a mí me parece que lo llamativo es que evidentemente las encuestas, sus estudios de opinión ahora les indican que el peronismo está latente, viviente, y además no en una versión noventista, sino en las cosas que el mismo Macri dice, en versión de derechos. Esto me parece que está hablando bien de la sociedad argentina. Y esto me parece importante. Cuando uno ve las imágenes del Borda, yo tuve esos días en el Borda, es terrible. Y es fresquito, pasó hace muy poco. Entonces, en el informe me parece que eso está muy bien marcado, como muchas otras cosas que mueven más a la ironía, pero esto es absolutamente cierto. Eduardo, te quiero hacer una pregunta. Vos en los 90 hiciste el trabajo con Caparrós de la voluntad. Me parece que fue un punto de inflexión en el sentido de volver a pensar esa época, y fue un libro, me imagino, complicado de hacer, porque justamente lo que no planteaba era una mirada desde el cinismo, desde la idea de las ideologías han muerto, la izquierda y la derecha no existe más, sino de repensar aquel momento en ese tiempo. No, porque nosotros lo que hicimos, en realidad, en todo caso podemos decir, bueno, atrás de eso había una intención, pero nosotros no hicimos una opinión, no hicimos opinión. Bueno, pero te quiero hacer una pregunta. A mí me parece que este discurso en los 90, cuando ustedes hicieron ese laburo, quizá pasaba más desapercibido porque el cinismo era una cosa que en la política estaba muy de moda. Probablemente el contexto de este momento hace que este discurso haga tanto ruido para quienes han revisado en todo caso el peronismo. Te lo pregunto a vos que no venís del peronismo, si a vos también te da ese escozor, porque yo entiendo el análisis, pero también hay una cosa hay una vena que se mueve cuando se escucha esto, que me parece que forma parte del análisis político, no es solamente la cosa racional. Esto irrita. Sí, a mí me parece primero que la política es una cosa muy contagiosa, y que en buena hora que sea contagiosa. Yo no saco el medidor de Inquisición para ver si fulano en los 90 hizo tal cosa y en los 80 tal otra. Yo creo que tenemos que ser sujetos de cambio y sujetos colectivos. O sea que, en realidad, si uno tiene una visión audaz, revolucionaria en el mejor sentido de la palabra, bienvenido cualquier cambio. Y la misma ironía de Perón, de acá hay demócratas cristianos, conservadores, liberales, y los peronistas somos todos. Eso tiene una vigencia extraordinaria y en cualquier país y situación.
Lo que a mí me preocupa es que si en una campaña electoral esto permea a ciertos sectores de la sociedad, estamos jodidos. Es decir, si esto a sectores, a ese 2% que necesita, 3% que necesita Macri para pensar en llegar al balotaje, si esto logra conquistar a un 3% de votantes que vienen del peronismo, estamos jodidos. Pero no porque Macri pase a segunda vuelta, estamos jodidos porque quiere decir que la gente ha perdido totalmente el sentido del equilibrio. Me indignaría también que mañana cualquier otro candidato, no quiero hacer nombre, salga a, no sé, a apelar a sentimientos que no tienen nada que ver con su propio discurso. Esto me parece malo. Y lo bueno me parece que si apelan a esto, porque la sociedad argentina, en los próximos años, que vienen años difíciles, porque lo de Lima y el FMI no es una pavada, que vienen años difíciles, si algunos dirigentes políticos se animan a decir esto, saben que no van a poder ajustar. Sí, no es el caso de Macri, me parece, pero bueno, confundir derechos con derechas es tremendo. ¿Moca? Sí, en la misma línea de lo que decía Anguita. A mí me parece que hay que reflexionar también cómo fue que, a diferencia de otros países de la propia región, nosotros la sociedad argentina produjo un cambio de rumbo muy marcado, muy fuerte, en el 2003, no recurriendo a fuerzas nuevas, novedosas o a nuevos agrupamientos, sino a una reserva de carácter político que, hay que decirlo, que estuvo en peligro de extinción durante los 90, porque ese mismo discurso y esa misma expectativa en un acto que se reivindica de homenaje a Perón no hubiera podido ser aún dentro de las filas de los que pertenecían y siguen perteneciendo al movimiento, porque había un desfasaje que a veces pensamos que es una obra demoníaca del menemismo, pero es un pasaje que ocurrió en muchos países del mundo. Muchas tradiciones socialistas y de izquierda en Europa fueron barridas por el neoliberalismo, mejor dicho, fueron barridas por la defección de las conducciones de esas estructuras que se pusieron al servicio de la tercera vía y de otros engendros que eran con la misma denominación con que se hacía política del estado de bienestar, pasar a ser política para el neoliberalismo. Me parece que la Argentina, la recuperación y la superación dialéctica del peronismo es como decía de otra manera Eduardo, es una gran noticia porque fortalece algo que nos pone en contacto con un universo político mundial. La idea de Estado-Nación y la idea de pueblo reapareció no solo en los países donde cambiaron y se instalaron gobiernos de esa inspiración, sino en países donde esas fuerzas están buscando transformar la realidad, como ocurre en los países pobres y dependientes de Europa. Otra vez está la idea de la nación que se daba por muerta en los años 90 y la idea de peronismo no puede separarse de esa raíz nacional y popular. Igual vieron que habla de justicia social, pero no de independencia económica y menos de soberanía política, ¿no? Sandrita Russo. Sí, a mí en realidad yo me acordaba de cuando la presidenta dijo, que creo que fue en la apertura de la Asamblea Legislativa de este año, que iba a dejar un país cómodo para la gente e incómodo para los dirigentes. Y me parece que esta es una situación generada por esa incomodidad que tiene la oposición, la derecha, porque recordemos que hace... ¿Cuánto? 2 meses, 3 meses, el PRO estaba con el purismo PRO. No querían dejar pasar un peronista, porque la apuesta, aparentemente, de Durán Barba era generar una oposición pura y libre de peronismo. Por supuesto, algo sucedió en el medio. Es evidente que han relevado que hay demandas populares que no van a retroceder, y además que hay una identidad política fuerte a la que tienen que apelar. Y yo creo que el tiro por la culata es que el PRO tenía una identidad, con peloteros, con frases un poco de póster o lo que quieras, pero tenía, después de 8 años, una identidad política que a uno puede no gustarle, pero la tenía, y esto lo que hace, me parece, que es borronear, porque finalmente el rasgo noventista de esto es la devaluación de la palabra. Lo que empezó a pasar en los 90 en todo el mundo es que no tenía más sentido escuchar a los políticos hablar, porque todos hacían antipolítica, porque lo que decían, acordémonos del salariazo, ¿no? Hubo cosas similares al salariazo, a la promesa de salariazo en medio mundo. Entonces me parece que Macri puede decir absolutamente cualquier cosa, porque su palabra no tiene ningún valor real. El pudor tampoco tiene. ¿Nora? Sí, a mí me parece que esto es una demostración de la errática estrategia electoral del PRO.
Y creo que, como decía Eduardo al principio, lo que él necesita para entrar al balotaje, que es lo que lo obsesiona, obviamente son votos, y los votos que puede conseguir evidentemente están en ese sector al cual él quería ningunear en un principio como estrategia electoral. Entonces, ayer hizo este acto y hoy dijo que Sergio Massa lo iba a votar a él en el balotaje. Entonces, lo que quiere desesperadamente es ese voto peronista que hasta ahora no lo ha acompañado. Me parece, igualmente, creo que, no sé, yo confío en la inteligencia de la gente, porque no puedo creer que alguien le pueda creer a Macri decir esto, que esto sea sincero. A mí lo que me impresiona, y no solo de Macri, de varios de los candidatos, es que me gustaría saber qué piensan realmente, si piensan realmente algo sobre algo. Porque están tan sobreeducados por asesores de imagen y de contenido, que ya no sabes lo que piensan. Este tipo, yo creo, llega a la casa y dice, ¿soy yo? ¿Quién soy? ¿Cómo hace? El teleprompter, ¿se acuerdan? Claro, es como el chiste de Ruy Daniel Paz. No, por eso, yo no hago exclusivamente hincapié en Macri. No queremos excluir a nadie. Que una política creo inclusiva. que en Macri es más notorio este cambio, porque es muy rotundo el cambio. Pero cuando aparece el Macri auténtico, ¿cuál es el Macri auténtico? El Macri que naturaliza absolutamente cualquier tipo de dependencia con la Embajada de los Estados Unidos. Hemos visto acá hasta el cansancio cuando le va a consultar a la Embajada de los Estados Unidos si el Fino Palacios es la persona adecuada para poner al frente a la Policía Metropolitana. Y al tipo le parece re normal, no hay ningún tipo de cuestionamiento. Es lo mismo que Nisman cuando iba a la Embajada a decir, bueno, está bien este requerimiento que estoy haciendo, corríjanmelo ustedes a ver si no está bien. Y es esto, él cree que este es el verdadero Macri. Después aparece realmente esta puesta en escena, que tiene un costado también me parece muy grotesco en un punto, porque son personajes que ya están muy desdibujados. Si vos pensás que Hugo Moyano o el Momo Venegas te pueden sumar votos... O Duhalde, ¿no? O Duhalde, bueno, el que está detrás de todo esto es Eduardo Duhalde, está claro. Además, Clarín ponía en la crónica de ayer que hubo 3 expresidentes en el acto. Entonces vos decís, primero que Puerta no estuvo, ¿no? Lo mencionaban a Puerta, a Camaño y a Eduardo Duhalde. Vos decís, bueno, alguno que hubiese sido votado directamente por el pueblo, poneme, porque si no, digamos, esto es producto de crisis institucionales, no es producto de la voluntad popular. Pero me parece que es la desesperación ante una cercanía electoral que muestra que hubo una estrategia que no fue la adecuada más allá de los deseos de Durán Barba. Y por otro lado también me parece preocupante una nota que salió publicada el lunes, creo, en La Nación, de Carlos Pagni, elucubrando sobre cómo se contarían los votos en blanco en las próximas elecciones y proponiendo que se incluyan para así poder sumar votos del segundo que entre así más, que se pueda llegar al balotaje. Entonces me parece que no tienen ningún tipo de límite en lo que pueden llegar a forzar las instituciones que ellos dicen defender.